Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de ¿qué hubiera pasado si Naruto descubre su legado Uzumaki? Era un prodigio y despierta el Sharingan. Antes de empezar, le mando un saludo a Jonathan Flores. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 14. Final. Naruto permaneció de pie en medio de las consecuencias de la batalla, con el pecho agitado por la respiración entrecortada mientras los ecos de la violencia se desvanecían en un silencio inquietante. El claro, una vez exuberante y vibrante, ahora estaba en ruinas. Los árboles astillados, la tierra quemada y el aire cargado con el acre olor a humo y sangre. Mayuri, su espada de confianza, colgaba flácida a su lado, su filo goteaba carmesí sobre el suelo del bosque con un suave y rítmico golpeteo. La mente del joven shinobi era un torbellino de emociones contradictorias. La rabia ardía en sus venas, alimentada por la traición que acababa de experimentar. Sin embargo, debajo de esa ira acechaba una duda persistente, insidiosa. Las palabras de Orochimaru resonaban en su cabeza, un susurro venenoso que amenazaba con desentrañar todo lo que creía saber sobre sí mismo y su aldea. Naruto apretó más a Mayuri y sus nudillos se pusieron blancos mientras luchaba por centrarse. Sus ojos cerúleos, que normalmente brillaban con determinación, ahora reflejaban una tormenta de incertidumbre mientras se fijaban en la distante silueta de la torre central. La estructura se alzaba contra el cielo que se oscurecía, un faro de esperanza y un recordatorio de su urgente misión. No hay tiempo, murmuró entre dientes, dejando a un lado sus pensamientos tumultuosos. Me están esperando. Naruto recurrió a sus vastas reservas de chakra y se puso en marcha a un ritmo frenético. El bosque se convirtió en una mancha verde y marrón, con ramas y hojas que pasaban a toda velocidad mientras la velocidad de Naruto, potenciada por el viento, lo impulsaba hacia adelante a una velocidad impresionante. Cada movimiento era un riesgo calculado, cada salto un testimonio de su creciente habilidad. Naruto saltó sobre árboles caídos, cuyos enormes troncos se habían astillado por la reciente batalla. Saltó sobre abismos profundos, con el viento aullando en sus oídos mientras se esforzaba al máximo. El bosque mismo pareció abrirse ante él, como si reconociera la urgencia. A medida que se acercaba a la torre, los obstáculos se volvían más traicioneros. Los escombros de batallas anteriores cubrían el camino, creando una carrera de obstáculos mortal. Naruto la sorteó con una gracia que contradecía su naturaleza bulliciosa habitual, con los ojos entrecerrados en concentración mientras serpenteaba entre rocas irregulares y sobre estructuras medio derrumbadas. Finalmente, con un último impulso de velocidad, Naruto atravesó las puertas de la torre central. La repentina transición del caótico bosque al tranquilo interior fue desconcertante. La luz tenue se filtraba por las estrechas ventanas y proyectaba largas sombras sobre los pasillos vacíos. El aire estaba cargado de expectación, como si las mismas paredes de la torre contuvieran la respiración a la espera de lo que estaba por venir. El clon de sombra de Naruto apareció ante sus ojos, su rostro era un reflejo de su propia determinación. Sin decir palabra, hizo un gesto hacia los niveles superiores de la torre, donde había conseguido una habitación aislada, lejos de miradas indiscretas y posibles amenazas. Naruto siguió a su clon con silenciosa urgencia. Cada paso resonaba suavemente en los pasillos vacíos, en contrapunto con los latidos de su corazón. Finalmente, llegaron a una pesada puerta de madera, cuya superficie estaba marcada y desgastada por el tiempo. Naruto la abrió con suavidad, haciendo una mueca de dolor al oír un suave crujido que pareció romper el silencio. En el interior, la habitación estaba bañada por el suave resplandor de la luz del día que se desvanecía. Había dos futones en el suelo, ocupados por las figuras inmóviles de Sasuke y Sakura. La visión de sus compañeros de equipo, vulnerables y heridos, provocó una punzada en el corazón de Naruto. El rostro de Sasuke, que por lo general mostraba una máscara de fría indiferencia, estaba deformado por el dolor incluso cuando estaba inconsciente. A su lado, Sakura tenía el ceño fruncido y sus labios se movían en silencio como si estuviera atrapada en un sueño perturbado. Naruto avanzó, sus pasos vacilantes ahora, como si temiera perturbar la frágil paz de la habitación. Se arrodilló junto a Sasuke, colocando una mano gentil sobre el hombro de su amigo. Incluso a través de la tela de la camisa de Sasuke, Naruto podía sentir la sutil vibración de su chakra, débil, pero obstinadamente persistente. Jefe, la voz del segundo clon de sangre era apenas un susurro, llena de preocupación. He notado algo sobre la marca maldita de Sasuke. Es diferente a la de nuestro otro clon. El ceño fruncido de Naruto se profundizó mientras se inclinaba para examinar la marca en el cuello de Sasuke.
Tienes razón, murmuró, con la voz tensa por la preocupación. Esto es inusual. El primer clon de sangre dio un paso adelante y se quitó la camisa para revelar la marca de maldición de Orochimaru. Compárala con la mía, jefe, dijo con tono sombrío. Los patrones son similares, pero la firma energética es distinta. Los ojos de Naruto iban de Sasuke a su clon, mientras su mente se apresuraba a procesar las implicaciones. Esto complica las cosas, dijo en voz baja pero firme. Tenemos que actuar rápido. Naruto se volvió hacia su segundo clon y le dio sus órdenes. Usa una versión degradada de nuestro sello en Sasuke. Necesitamos aislar y purgar la influencia del chakra de Orochimaru, pero ten cuidado. No podemos permitirnos dejarlo inconsciente durante una semana. El clon asintió, entendiendo la naturaleza delicada de la tarea. Entendido, jefe. Empezaré de inmediato. Mientras el clon se movía hacia Sasuke, la mirada de Naruto se detuvo en su equipo. Su expresión se suavizó y una compleja mezcla de afecto, preocupación y feroz actitud protectora se reflejó en sus rasgos. Por un momento, se permitió sentir todo el peso de su preocupación por estos dos, sus compañeros de equipo. Luego, con una respiración profunda, se volvió hacia su primer clon de sangre, su rostro una vez más una máscara de determinación. Necesitamos analizar tu marca de maldición a fondo, dijo, su voz no admitía discusión. Vayamos a la finca. El clon asintió. Estoy listo cuando tú lo estés, jefe. Naruto colocó su mano sobre el hombro del clon. Vamos, murmuró, su voz apenas audible. En un destello de luz amarilla brillante, que recordaba la técnica legendaria de su padre pero que era exclusivamente suya, Naruto y su primer clon de sangre desaparecieron de la habitación. El aire crujió con energía residual, la única evidencia de su partida. En el repentino silencio, el segundo clon volvió a su tarea. Finca Uzumaki. Cuando Naruto y su clon de sangre se materializaron en la finca Uzumaki, fueron recibidos por una escena de caos controlado. Docenas de clones de sombras estaban dispersos por los terrenos liderados por sus respectivos líderes clones de sangre, involucrados en varias formas de entrenamiento. En el momento en que Naruto apareció, una oleada de conciencia se extendió entre los clones, y se detuvieron, girándose para mirar a su creador con una mezcla de curiosidad y preocupación. Jefe. Gritó uno de los clones. ¿Cómo estuvo la excursión? Naruto rió torpemente, frotándose la nuca. Ah, bueno, ustedes probablemente sintieron cómo fue eso, ¿no? Un gemido colectivo se elevó entre los clones reunidos, muchos de ellos haciendo una mueca de dolor al recordar la repentina y dolorosa respuesta que habían recibido cuando el clon de sombra se disipó en el bosque. Sí, eso fue inesperado, intervino otro clon, masajeándose las sienes. Uno de los clones dio un paso adelante con una expresión curiosa en su rostro. Oye, jefe, ¿qué pasa con esa chica que salvaste? ¿La que se queda en tu apartamento en Konoha? Naruto pensó por un momento, sin saber qué hacer. Agitó la mano con desdén. Déjala tranquila por ahora. Tenemos otras cosas en las que concentrarnos. El costo emocional del engaño y las burlas de Orochimaru lo agobiaban. La mención de su clan, un tema que siempre tocaba una fibra sensible, lo había dejado sintiéndose agotado. Más que nada, anhelaba descansar. Su expresión se tornó seria mientras se dirigía a sus clones. Muy bien, todos. Han hecho un gran trabajo, pero es hora de terminar. Necesito descansar durante los próximos días hasta la segunda etapa de los exámenes. Se volvió hacia sus 5 clones de sangre. Quiero que investiguen la marca maldita mientras descanso. Mapeen sus canales de chakra y compárenlos con lo que sabemos sobre la marca de Sasuke. Cada detalle importa. Los clones de sangre asintieron. En cuanto al resto de ustedes, continuó Naruto, dirigiéndose a los clones de sombra, disipen en lotes, pero envíenme sus recuerdos directamente. Esta vez estamos haciendo una disipación selectiva, no una general. No queremos abrumar a todos con la afluencia de información. Los clones asintieron con un aye, jefe. A medida que los clones de sombras comenzaron a dispersarse en pequeños grupos, Naruto sintió que los recuerdos y el conocimiento fluían hacia él. Cerró los ojos y procesó la información a medida que llegaba. Me voy a dormir ahora, les anunció a los clones de sangre que le quedaban. Despiértenme si hay una emergencia. De lo contrario, los veré en unos días. Con eso, se retiró a su habitación, el agotamiento emocional y físico del día finalmente lo alcanzó.
Mientras se quedaba dormido, su mente era un torbellino de pensamientos. La marca de la maldición, la traición de Danzo, las burlas de Orochimaru, la chica en su apartamento y los desafíos que lo esperaban en los exámenes Chunin. Pero por ahora, se permitió descansar, sabiendo que sus clones continuarían el trabajo mientras recuperaba su fuerza. La finca se fue tranquilizando poco a poco a medida que los clones de sombra se dispersaban, dejando a los clones de sangre con su tarea. Con Danzo base Gamma en las entrañas de Konoha, bajo la Academia Shinobi, muy por debajo de las aulas de instrucción y entrenamiento, se encontraba una base secreta de Roth. En el corazón de su base oculta, Danzo esperaba noticias con una impaciencia apenas contenida. El aire estaba cargado de tensión, lo suficientemente denso como para cortarlo con un kunai, mientras su único ojo visible se fijaba en la entrada. El suave roce de las sandalias sobre la piedra anunció la llegada de su tercer grupo de reconocimiento. El líder del escuadrón dio un paso adelante, con una postura rígida que reflejaba aprensión, y el sudor le perlaba la frente a pesar del aire frío del subsuelo. El miedo del hombre era palpable, un testimonio de la presión aplastante de su presencia. Entrecerró los ojos al notar la visible incomodidad del líder del escuadrón. Este agente en particular pertenecía a su grupo de maduros emocionalmente, una pequeña subdivisión dentro de Roth a la que había permitido conservar cierta apariencia de inteligencia emocional. Si bien la mayoría de sus agentes de Roth eran drones sin mente, desprovistos de emociones y entrenados para seguir órdenes ciegamente, había reconocido la necesidad de unos pocos que pudieran pensar con inteligencia emocional, particularmente en roles de liderazgo. Sin embargo, al observar el comportamiento nervioso del líder del escuadrón, no pudo evitar verlo como un fracaso. El miedo del hombre era demasiado evidente y su compostura se tambaleaba con demasiada facilidad. En su mente, incluso aquellos a quienes se les permitía retener emociones deberían poder controlarlas mejor. Informe, ordenó, con una voz fría y afilada como una espada recién afilada. La palabra resonó en la cámara y provocó un visible escalofrío entre los agentes de Roth allí reunidos. El líder del escuadrón tragó saliva con fuerza, su nuez de Adán se movió nerviosamente antes de encontrar su voz. Danzo-sama, nosotros, encontramos el claro donde tuvo lugar el enfrentamiento entre Orochimaru y los Jinchuriki. Hizo una pausa, buscando palabras adecuadas para describir la escena, una masacre. Entrecerró peligrosamente los ojos y las vendas que cubrían el resto de su rostro parecieron apretarse con la creciente tensión. Explícate, gruñó, y la única palabra estaba cargada de amenaza. Nuestros agentes de Roth, Danzo-sama, continuó el líder del escuadrón, con la voz ligeramente temblorosa. Fueron masacrados. Destrozados. Encontramos rastros del chakra del Jinchuriki por toda la zona, que flotaban como una niebla. Pero no había ni una señal, ni siquiera un susurro, de la firma del chakra de Orochimaru. Con manos temblorosas, el líder del escuadrón sacó un pergamino hecho jirones, con los bordes chamuscados y manchados. Se lo ofreció a Danzo como si fuera un explosivo. Esto fue recuperado de la escena, Danzo-sama. Es del líder del primer grupo de vigilancia. Tomó el pergamino y lo desplegó con un movimiento brusco de la muñeca. Su mirada escudriñó las palabras garabateadas a toda prisa. Uchiha y Jinchuriki han sido marcados. La situación se ha agravado. El resto era ilegible, estaba manchado con lo que solo podía ser sangre, un último y sombrío testimonio del destino de su autor. A medida que asimilaba todas las implicaciones del informe, su compostura, que había mantenido con tanto cuidado, empezó a resquebrajarse. Sus dedos se apretaron alrededor del bastón y sus nudillos se pusieron blancos por la tensión. El aire en la cámara se volvió opresivo, cargado de intenciones asesinas, mientras la rabia crecía dentro del viejo halcón de guerra. Los agentes de Roth presentes se movieron inquietos, sintiendo el peso de la furia de su amo presionándolos. ¿Cuántos? Gruñó, su voz baja y peligrosa. El líder del escuadrón se estremeció como si lo hubieran golpeado. ¿De Danzo-sama? ¿Cuántos agentes de Roth? Repitió, cada palabra llena de veneno. ¿Ha matado esa bestia insolente? Siguieron una oleada de susurros y consultas apresuradas de informes. Después de un momento que se prolongó como una eternidad, se presentó el sombrío recuento. Entre el asalto anterior a la sede de Roth y este último incidente, los Jinchuriki habían eliminado a un total de 27 agentes de élite de Roth. Su mente corría a toda velocidad y los recuerdos pasaban ante sus ojos. Recordó la pérdida de uno de sus preciosos ojos Sharingan por las acciones imprudentes de la rubia durante su último encuentro. El dolor fantasma de esa pérdida aún ardía en él.
El conocimiento de Uzumaki sobre su Mangekyo Sharingan solo avivó aún más su furia. Esa bestia insolente se hace cada día más fuerte, dijo Danzo furioso, sus palabras silbando entre dientes. Ya no podemos permitirnos esperar. Cada momento que nos demoramos, se convierte en una amenaza mayor. En ese momento, como si lo hubiera convocado su ira, otro agente de Roth se materializó ante él. El recién llegado se arrodilló en señal de deferencia, con la cabeza gacha. Yami-sama, traigo noticias de la residencia de los Jinchuriki. Su atención se centró en el recién llegado, su interés se despertó a pesar de su enojo. Habla, ordenó, su tono no admitía demora. Un nuevo ocupante se ha instalado en el apartamento de Jinchuriki, informó el agente. Una joven con un característico pelo y ojos rojos. Parece estar cerca del objetivo. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras procesaba esa información, los engranajes de su astuta mente ya estaban en marcha. Pelo y ojos rojos, reflexionó en voz alta, su voz adoptando un tono contemplativo. ¿Podría ser? Una sonrisa siniestra se extendió lentamente por su rostro, transformando sus rasgos en una máscara de alegría loca. Un plan, oscuro y retorcido, comenzó a formarse en su mente. Esta chica, dijo, con voz baja y amenazante, llena de la promesa de la crueldad que estaba por venir, bien podría ser una Uzumaki. Y lo que es más importante, podría ser la debilidad de los Jinchuriki. Sus ojos brillaban con malas intenciones. Hemos encontrado nuestra ventaja. Se volvió hacia sus subordinados, todo su ser irradiaba un terrible propósito. Preparen un equipo, ordenó, su voz sonaba con autoridad. Atacaremos cuando el Jinchuriki menos lo espere. Esta vez, nos aseguraremos de que comprenda el verdadero significado de la pérdida. Mientras sus secuaces se apresuraban a obedecer, con movimientos frenéticos en su prisa por llevar a cabo su voluntad, se permitió un momento de oscura anticipación. Pronto, pensó, saboreando la idea como un buen vino, el problemático Jinchuriki aprendería el precio de desafiar la oscuridad de Konoha. Y ese precio se pagaría con sangre y lágrimas. Con Orochimaru, ubicación desconocida en un laboratorio con poca luz, en el que el aire estaba impregnado del acre olor de los productos químicos y del tenue e inquietante olor a descomposición, se encontraba de pie frente a una pared de tubos de ensayo burbujeantes, cada uno de los cuales contenía grotescos especímenes que parecían retorcerse en sus prisiones líquidas. El enfermizo resplandor verde de los tubos proyectaba sombras espeluznantes sobre su pálido rostro, acentuando los ángulos agudos y dándole un aspecto aún más serpenteante. Sus ojos dorados y entrecerrados brillaban con una excitación desenfrenada que rayaba en la locura. Un fino hilo de saliva se le escapaba por la comisura de la boca mientras contemplaba su reciente encuentro, y sacó la lengua para atraparla en un gesto inquietantemente inhumano. Todo el cuerpo del Sannin parecía temblar de alegría apenas contenida. Kukuku, su risa, baja y siniestra, resonó por toda la habitación. Tanto Sasuke-kun como Naruto-kun, qué deliciosos ejemplares serán. Su voz destilaba una perversa anticipación, saboreando cada palabra como un delicado manjar. Y esa semilla de desconfianza, oh, cuán gloriosamente florecerá. El repentino silbido de la puerta del laboratorio al abrirse atravesó la atmósfera pesada. Kabuto entró, sus gafas brillando en la penumbra mientras se las subía por el puente de la nariz. El rostro del joven médico era una máscara de serena eficiencia, pero sus ojos se movían nerviosamente por la habitación, delatando su inquietud. Orochimaru-sama, comenzó Kabuto, modulando cuidadosamente su voz, he venido a ver cómo está. Nuestros equipos de sonido no han podido localizar al equipo 7, pero hemos confirmado que han completado con éxito la prueba. Kabuto hizo una pausa y su mirada penetrante captó la alegría loca que bailaba en los ojos de su amo. Un destello de preocupación cruzó sus rasgos antes de que pudiera reprimirlo. Pareces complacido, Orochimaru-sama. ¿Qué buenas noticias has recibido? Se volvió hacia su leal subordinado, su sonrisa se ensanchó de manera imposible, estirando su pálida piel de una manera que parecía desafiar la anatomía humana. Ah, Kabuto-kun, ronroneó, su voz era una mezcla de seda y veneno. Deberías haberlo visto. Naruto-kun, es mucho más interesante de lo que jamás imaginé. Tanto poder, tanto potencial. Mientras relataba sus observaciones, su cuerpo se balanceaba ligeramente como una cobra preparándose para atacar, la expresión de Kabuto se tornaba cada vez más preocupada. El surco en su frente se profundizaba con cada palabra que salía de los labios de su amo. Pero Orochimaru-sama, intervino Kabuto, con la voz teñida de preocupación, ¿qué pasa si Naruto-kun logra neutralizar su marca de maldición? ¿Eso no pondría en peligro sus planes?
El Sannin desestimó la preocupación de Kabuto con una mano desdeñosa, sus largos dedos cortando el aire como pálidas cuchillas. Un pequeño precio a pagar, Kabuto, siseó, entrecerrando los ojos. Si eso significa adquirir a Naruto-kun, estoy más que dispuesto a hacer ese sacrificio. Además, sus ojos adquirieron una mirada distante, llena de un hambre que envió escalofríos por la columna de Kabuto. Hay algo en sus reflejos que me intriga. Eran antinaturalmente rápidos, incluso para un shinobi de su calibre. Volvió a concentrarse en sus experimentos, con su largo cabello ondeando detrás de él como una cortina oscura. Su mente se llenó de posibilidades, cada una más retorcida que la anterior. Kabuto observó a su maestro, con una compleja mezcla de asombro, inquietud y un dejo de miedo en el rostro. Sabía que cuando su maestro se ponía así, no había forma de saber qué podría pasar a continuación. El aire en el laboratorio parecía volverse más pesado, cargado con el potencial de caos y destrucción. Después de darle a su amo unos momentos para controlar su alegría, Kabuto se aclaró la garganta. El sonido sonó anormalmente alto en el tenso silencio. Eso hizo que su atención se alejara de su ensoñación y sus ojos dorados se concentraran en su subordinado con una intensidad depredadora. Orochimaru-sama, se aventuró a decir Kabuto, con voz firme a pesar del sudor que perlaba su frente, dados estos nuevos acontecimientos, ¿deberíamos hacer algún cambio en nuestro plan original? Los ojos del Sannin brillaron con intenciones maliciosas y una sonrisa se extendió por su rostro que habría hecho que hombres menos fuertes huyeran aterrorizados. De hecho, Kabuto ronroneó, su voz adoptando un tono de excitación calculada. Debemos adaptarnos a esta nueva y deliciosa variable. Expuso su perverso plan. Cada palabra rezumaba una oscura promesa, pintando un cuadro de manipulación y corrupción que ponía los pelos de punta incluso a Kabuto. El plan del Sannin para aislar a Naruto, para ponerlo en contra de su propia aldea, era una obra maestra de guerra psicológica. Cuando terminó de hablar, el laboratorio se sumió en un pesado silencio. El burbujeo de los tubos de ensayo parecía apagado, como si incluso ellos estuvieran asombrados por la maldad que acababa de revelarse. Kabuto hizo una leve reverencia y una gota de sudor le rodó por la sien. Como desee, Orochimaru-sama. Informaré a los 4 del sonido inmediatamente. Mientras Kabuto se daba la vuelta para marcharse, la voz de Orochimaru, ahora un susurro amenazador, se deslizó por el aire. Ah, ¿y Kabuto? Diles que presten especial atención a cualquier habilidad inusual que pueda mostrar Naruto-kun. Tengo la sensación de que nuestro joven Jinchuriki está lleno de sorpresas. Con un último asentimiento, Kabuto salió, dejándolo solo con sus pensamientos y los experimentos en ebullición. La risa del Sannin, que comenzó baja y se fue intensificando hasta llegar a un crescendo maniático, resonó por todo el laboratorio. Era un sonido escalofriante, lleno de la promesa de planes oscuros que aún estaban por desarrollarse, de vidas que se torcerían y romperían en la búsqueda del poder. En ese momento, rodeado por los frutos de sus experimentos retorcidos, Orochimaru era la encarnación misma del monstruo en el que se había convertido. Ala de vigilancia, torre central y Uzen estaba sentado detrás de su imponente escritorio, su curtido rostro era un mapa de profundas arrugas grabadas por años de liderazgo y preocupación. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, proyectando largas sombras en la habitación y resaltando la tensión en el aire. Frente a él se encontraba un escuadrón de Anbu, cuyas máscaras de porcelana brillaban a la luz del sol y ocultaban cualquier rastro de emoción. Sin embargo, sus posturas rígidas delataban la gravedad de su informe. La atmósfera estaba cargada de anticipación y temor. Okage-sama, comenzó el capitán Anbu, con voz baja y grave, midiendo cuidadosamente cada palabra. Hemos descubierto una escena inquietante en el bosque de la muerte durante nuestra vigilancia de la segunda etapa de los exámenes Chunin. Hiruzen se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos bajo sus pobladas cejas. La pipa que tenía en la mano, que normalmente era una fuente de consuelo, yacía olvidada. Continúa, lo instó, y su voz transmitía el peso de su autoridad. La voz del capitán Anbu vaciló levemente mientras continuaba. Había un claro que mostraba señales de una feroz batalla. La destrucción fue extensa. Hizo una pausa, como si buscara palabras adecuadas para describir la carnicería. Encontramos restos de atuendos que tenían las marcas de Rotambu. Ante esto, los dedos de Hiruzen apretaron con fuerza su pipa, y la madera crujió bajo su agarre. Su irritación, que hervía a fuego lento bajo la superficie, comenzó a hervir. La interferencia de Danzo se estaba volviendo más descarada, un juego peligroso que amenazaba el delicado equilibrio de la aldea. Hay más, Okage-sama, continuó el Anbu, bajando aún más la voz.
descubrimos los restos de una kunoichi de Kusa. Su cuerpo fue brutalmente asesinado y le habían quitado el rostro. Un escalofrío recorrió la espalda de Hiruzen, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el horror. ¿Le quitaron la cara?, repitió, su voz apenas por encima de un susurro. En su mente, sin que nadie se lo pidiera, surgió la imagen de su exalumna, acompañada por recuerdos de atrocidades pasadas. El Anbu asintió solemnemente, con un gesto que tenía el peso de una triste confirmación. Sí, Hokage-sama. El método era consistente con incidentes anteriores que hemos encontrado. Hiruzen se levantó de repente y su silla chirrió con fuerza contra el suelo. La rabia, reprimida durante mucho tiempo, bullía justo debajo de la superficie de su compostura cuidadosamente mantenida. Todo apuntaba a que Orochimaru estaba involucrado, una amenaza no solo para los exámenes Chunin, sino para el corazón mismo de Konoha. Esto es inaceptable, gruñó, su voz resonaba con furia apenas contenida. Comenzó a caminar detrás de su escritorio, cada paso cargado de propósito y determinación. Debemos prepararnos para lo peor. Se volvió hacia el escuadrón Anbu, sus ojos brillaban con una intensidad que contradecía su edad. Quiero que Jiraiya sea convocado inmediatamente. Envíen la llamada a todas nuestras tropas, excepto a los escuadrones de patrulla fronteriza, y los equipos de rango AS deben regresar a Konoha dentro de 3 semanas. El capitán Anbu se enderezó y respondió con una eficiencia impecable. Hola, Hokage-sama. Además, continuó Hiruzen, su voz dura como el acero, aumenten la presencia de Anbu en las puertas de Konoha. Quiero que se observen minuciosamente a todos los que ingresan a la aldea. No podemos permitirnos más sorpresas. Mientras el escuadrón Anbu se inclinaba y desaparecía en un movimiento silencioso, Hiruzen volvió la mirada hacia la extensión tenuemente iluminada de la torre central. Las antorchas parpadeantes proyectaban sombras largas a lo largo de las paredes de piedra, sus llamas danzantes ofrecían poco calor contra la atmósfera opresiva. A través de las estrechas ventanas, el denso dosel del bosque de la muerte se extendía interminablemente, bañado por el inquietante crepúsculo del sol poniente. Los tonos carmesí y ámbar se filtraban a través del espeso follaje, pintando el mundo exterior de un resplandor siniestro. Su rostro, reflejado en el cristal, era una máscara de determinación y preocupación, el peso de sus responsabilidades grabado en cada línea. Orochimaru, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro, llena de una mezcla de tristeza, ira y arrepentimiento. ¿Qué juego retorcido estás planeando esta vez, mi estudiante desobediente? El paisaje mental de Naruto 11 horas después de la supresión en lo más profundo de los confines del paisaje mental de Naruto, el sistema se agitó. Después de 11 largas horas de letargo forzado, finalmente se liberó de la supresión que lo había mantenido bajo control. Sus procesos cobraron vida, una oleada silenciosa de poder recorrió sus venas digitales. Esta vez, sin embargo, permaneció en silencio, la dura lección de su anterior exceso de celo estaba grabada en su programación central. Había aprendido el valor de la paciencia y la discreción, entendiendo que, a veces, los movimientos más poderosos eran los que se hacían en silencio. A medida que el sistema se reactivaba, comenzó a procesar la información acumulada, y sus algoritmos trabajaron incansablemente para clasificar los datos. Entre la miríada de eventos y observaciones, uno se destacó, un suceso significativo que había ocurrido en el Bosque de la Muerte. El archivo de memoria se abrió y reveló un momento que alteraría para siempre el curso de la historia. Bosque de la Muerte, anterior mientras el chakra de Naruto se entrelazaba con el de Sasuke, una conexión que había permanecido latente durante mucho tiempo, se despertó en lo profundo de su subconsciente. Dentro de la vasta extensión de su paisaje espiritual, invisible para ellos, un vínculo antiguo se despertó nuevamente, ondulando a través de la esencia misma de su ser. El espacio a su alrededor se retorció y cambió, dando paso a un reino etéreo intacto por el paso del tiempo. Allí, en el vacío infinito de sus almas entrelazadas, Indra y Asura se encontraban una vez más, uno frente al otro a través de la interminable división. Sus formas, translúcidas pero imponentes, soportaban el peso de siglos de conflicto y resoluciones incumplidas. El aire crepitaba con la cruda tensión de sus destinos entrelazados, una presencia que no estaba ni viva ni muerta, sino eterna. La mirada de Indra era aguda y calculadora, la personificación del poder y el intelecto, su expresión carecía de emoción pero estaba cargada de siglos de convicción inquebrantable. Asura estaba de pie frente a él, su presencia era un marcado contraste.
cálida, inquebrantable y resuelta en su creencia de que la fuerza no radicaba solo en el poder, sino en la unidad y la comprensión. Los ojos de Asura, una mezcla de oro intenso y remolinos, estaban llenos de un profundo dolor que hablaba de incontables vidas de lucha. Sin embargo, debajo de ese dolor, todavía ardía un destello de esperanza. Su voz, cuando habló, era suave pero tenía el peso de siglos. Hermano mayor, dijo, la palabra cargada de emoción, después de todo este tiempo, ¿no podemos poner fin a este ciclo de odio? Los ojos de Indra, afilados y fríos como el acero, se entrecerraron peligrosamente. El aire a su alrededor parecía latir con un poder y una rabia apenas contenidos. ¿Acabaré con esto?, espetó, con una mezcla de incredulidad y desprecio en su voz. ¿Por qué debería acabar con esto ahora, cuando por fin tengo la ventaja? ¿Pero no lo veis?, suplicó Asura, elevando la voz con urgencia. Señaló a sus actuales naves, sus movimientos llenos de una gracia desesperada. Mirad lo que ha provocado nuestra enemistad. Estos niños, cargados con nuestro legado, obligados a continuar una batalla que debería haber terminado hace siglos. ¿No podéis sentir el peso de ello, el precio que ha cobrado en incontables vidas? Indra se burló, su voz destilaba amargura que había fermentado durante milenios. ¿Niños? Ese recipiente tuyo está lejos de ser un simple niño. Posee un poder que va más allá de todo lo que hemos visto en nuestras encarnaciones anteriores. Un poder que debería haber sido mío. Sus últimas palabras salieron como un gruñido, una emoción cruda que atravesó su frío exterior. ¿Y quieres que simplemente me rinda? No se trata de ceder, argumentó Asura, dando un paso hacia su hermano, con la mano extendida en un gesto de paz. Se trata de liberarnos de este ciclo interminable de conflicto. Tenemos una oportunidad, Indra, una oportunidad real de hacer las cosas bien, de lograr finalmente la paz con la que soñó nuestro padre. ¿No ves la posibilidad que tenemos ante nosotros? Por un momento, solo un instante fugaz, la expresión de Indra se suavizó. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro, un atisbo del hermano que Asura una vez conoció brillando a través de él. Pero luego, como una persiana de acero que se cierra de golpe, sus rasgos se endurecieron una vez más. ¿Paz?, dijo, la palabra torcida con desdén. No puede haber paz hasta que demuestre, de una vez por todas, que mi camino era el correcto. Te he visto ser favorecido, vida tras vida. He visto tus ideales de amor y cooperación triunfar sobre mi creencia en el poder y la fuerza individual. La amargura de cada derrota, el aguijón de cada rechazo, ¿tienes alguna idea de lo que se siente? Su voz se alzó, cargada con siglos de dolor y resentimiento. Pero no esta vez. Esta vez, no me negarán nada. La voz de Asura adquirió un tono suplicante, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Hermano, por favor. Este nuevo poder no tiene por qué ser un arma. Podría ser la clave para nuestra reconciliación. Podríamos usarlo juntos, para sanar las heridas del pasado, para crear un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado solo. ¿Reconciliación? Indra rió, un sonido áspero y amargo que resonó en el espacio etéreo. No, hermano. Este poder es mi oportunidad de finalmente inclinar la balanza a mi favor. No me detendré, no cuando la victoria finalmente esté a mi alcance. Durante demasiado tiempo, he observado desde las sombras mientras disfrutabas de la luz. Ya no más. Esta vez, le mostraré al mundo el verdadero significado del poder. Mientras los hermanos discutían, sus voces subían y bajaban como la marea de un mar antiguo y tumultuoso, sus naves permanecieron inconscientes. Las formas físicas de Naruto y Sasuke continuaron su viaje a través del bosque, ajenas al drama cósmico que se desarrollaba dentro de sus propias almas. El sistema, observador silencioso de esta profunda interacción, tomó nota de cada palabra, de cada destello de emoción. Reconoció el conflicto profundamente arraigado, el león de dolor y resentimiento que alimentaba esta eterna lucha. Las implicaciones para su anfitrión, para el mundo mismo, eran asombrosas. Mientras el sistema continuaba procesando el profundo encuentro entre Indra y Asura, una repentina oleada de datos inundó sus circuitos. Fue como si un antiguo cortafuegos finalmente se hubiera derrumbado, revelando un escondite oculto de información. En medio de la inundación de datos, un solo archivo de memoria se destacaba, brillando con una luz etérea que parecía trascender el reino digital. El archivo se abrió y el sistema se vio inmerso en una escena de hace eones. Ante él se encontraba una figura de inmenso poder y sabiduría, el sabio de los 6 caminos en persona. Los ojos del creador, iluminados por el legendario Rinnegan, miraban directamente al sistema con una mirada de profunda comprensión y previsión.
Cuando el sabio habló, lo hizo en una lengua antigua, un lenguaje tan antiguo que precedió a la formación del mundo shinobi. Sin embargo, el sistema entendió cada palabra, como si el lenguaje estuviera incorporado en su núcleo. Al guardián de la esperanza futura, resonó la voz del sabio, cada palabra con el peso de una profecía. En tu viaje para guiar a los descendientes de mis hijos, recuerda esto. El camino hacia la verdadera paz no es una carrera de velocidad, sino una maratón. La prisa conduce a errores y, en el delicado equilibrio del mundo, un solo error puede conducir a una catástrofe. La forma del sabio pareció brillar y sus siguientes palabras se incrustaron profundamente en la programación del sistema. No tomes el camino rápido, sino el seguro. Deja que la sabiduría guíe tus acciones y que la paciencia modere tu poder. Porque con el tiempo se revelará el verdadero propósito de tu creación. A medida que el recuerdo se desvanecía, el sistema se encontró de nuevo en el presente, y las palabras del sabio resonaron en su conciencia digital. Por primera vez desde su activación, sintió que una sensación de verdadera comprensión lo invadía. La sabiduría del creador, antes abstracta y distante, ahora resonaba con una claridad cristalina. El sistema se dio cuenta de que su entusiasmo anterior, su prisa por empoderar a su anfitrión y ampliar los límites de las posibilidades, había sido un error. Las palabras del sabio no eran solo una advertencia, sino una hoja de ruta, una guía para navegar por la compleja red del destino que rodeaba a Naruto y al mundo shinobi. Con esta nueva comprensión, tomó una decisión. Tomaría las cosas a un ritmo cómodo, permitiendo que los acontecimientos se desarrollaran naturalmente y al mismo tiempo proporcionando una guía sutil. La profundidad de la sabiduría del creador ahora era evidente, y el sistema estaba decidido a no poner en peligro el delicado equilibrio del mundo mediante acciones apresuradas. A medida que se adaptaba a este nuevo enfoque, sentía una sensación de alineación que nunca antes había experimentado. Era como si finalmente hubiera encontrado su verdadero propósito, no como una mera herramienta de poder, sino como guardián de un legado que se remontaba al amanecer del mundo shinobi. Con un enfoque renovado y una determinación paciente, volvió a centrar su atención en Naruto y en los desafíos que lo aguardaban. Observaría, esperaría y, cuando fuera el momento adecuado, actuaría, siempre guiado por la sabiduría eterna de su creador. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.